Bien, vamos analizando, adelantando en su pensamiento. Pasemos a otro punto ahora. El tema del sentido común nos introduce en el papel del intelectual en la concreción, destrucción y recreación del sentido común. O sea, él va a exaltar la figura del intelectual. Esto también es un poquito medio, ¿cómo se podría decir?, heterodoxo para el marxismo público, oficial. Si bien el pensamiento de Gramsci está embebido en la doctrina de Marx, el hecho de haber sido testigo cómo la Revolución de Octubre, la soviética, no se cumplió según las previsiones mecanicistas de los comentadores de Marx. Marx como profeta fue un desastre, porque Marx decía que la revolución se iba a realizar en un país capitalista que había exaltado la lucha de clases, y sucede en Rusia, que era el país menos capitalista. Es un desastre como profeta Marx. Bueno, Gramsci, al ver cómo esas previsiones no se habían cumplido, ocurriendo la revolución donde no tenía que ocurrir en Rusia, y como no estaba previsto que ocurriera, hizo que Gramsci concediera importancia a la preparación humana de la revolución donde todavía no había caecido, y esto a través de lo que él llamaba una reforma intelectual y moral, atribuyendo más relevancia a las ideas de la superestructura, ya lo hemos dicho, que a la base económica de la estructura. Por eso entonces él va a cambiar de método en última instancia, no va a seguir el método típico de Marx. Así entonces, para Gramsci no había que esperar que la revolución surgiera de abajo, no había que esperar en lo que él llamaba la espontaneidad de las masas, es decir, que las masas obreras en la fábrica se iban a rebelar, ocupar una fábrica, otra fábrica. No, decía Gramsci que se requiere un esfuerzo desde lo alto, un esfuerzo de inteligencia y un plan de propagación capilar de los resultados de esa actividad intelectual. Él desconfiaba de esa espontaneidad de las masas. Primero decía, porque las masas no suelen tener elementos suficientemente conscientes capaces de alcanzar la conciencia de clase. Y segundo, y principalmente, porque los movimientos desordenados, levantamientos populares por la calle, suelen provocar la reacción, una reacción de la clase dominante y justificar un golpe militar, un golpe de Estado, etc. Así que no es esa la solución. Lo importante es que haya una élite de intelectuales, un grupo de intelectuales que dirijan la masa, que no se dejen llevar por la masa, que la dirijan la masa. Y a esto apunta ciertamente la política, la trascendencia de Gramsci y su exaltación de la figura del intelectual, el intelectual, no de las masas, del intelectual. La receta de Gramsci es clara: conquistar el mundo de las ideas para que lleguen a ser las ideas del mundo, que se conviertan en las ideas del mundo. Resulta raro, extraño oír de un marxista como Gramsci oír que las clases populares no sean capaces por sí mismas de desechar las ideas de las clases dominantes, de donde la función primordialmente rectora de los intelectuales marxistas. Pero dice Gramsci, el intelectual analiza, da forma a lo que existe en lo popular. O sea, él va a decir, bueno, Marx tiene razón, lo popular es importante, pero el intelectual es el que da forma a eso. El hombre que trabaja en la fábrica no sabe dar forma, sino hay un intelectual que de alguna manera asuma esas ideas. Por eso Gramsci desconfiaba mucho de toda teoría académica, del intelectual marxista encerrado en un gabinete sobre este escritorio, escribiendo, y la gente vive por su lado. No, él quería el intelectual orgánico, como él llamaba, el intelectual que asumiera las ideas de las masas de alguna manera y que las llevase, digamos, que las concretase de manera práctica, como ideólogo de la práctica. Y el gran intelectual era el partido. Para él, el Partido Comunista tenía un lugar irreemplazable. El partido era el conjunto de intelectuales que llevaba adelante este proceso revolucionario. El lenguaje de Gramsci adquiere a veces ribetes militares. Habla, por ejemplo, de jefes,
Los jefes, dice, deben apoyarse inmediatamente en los cabos, el elemento intermedio, y que articula a los jefes con los soldados. Lenguaje militar, jefes, cabos, soldados. El último estamento, el de los soldados, es un elemento de hombres comunes que deben obedecer, que no tienen capacidad dirigente ni organizativa, pero sin estos soldados, claro, el partido nada podría, tampoco con puros intelectuales, nada podría. Bien, ya hemos dicho lo más importante de su pensamiento. Vamos ahora a hablar sobre la estrategia para la victoria. Ya hemos observado varias diferencias entre Gramsci y Marx en el campo de la doctrina, y eso se advierte también en la estrategia que hay que seguir. Para Marx era posible conocer con exactitud el proceso dialéctico de la historia. Gramsci piensa que no se puede prever exactamente el porvenir de la historia. El año tal va a pasar esto, el año tal aquello, no. Sino que nosotros debemos hacer la historia, acelerar el proceso histórico, hacer una ofensiva cultural. Ahora, ¿cuál es la estrategia gramsciana para la revolución? Reflexionando Gramsci, todavía joven, sobre lo que había ocurrido en Rusia, a saber, la toma violenta del poder político, su primer designio se inspiró en algo semejante: organizar grupos de fábrica que fuesen como los gérmenes de la futura dictadura del proletariado. Pero cuando fracasó estas experiencias, sobre todo por el fascismo que estaba en el poder y que no permitía pensar en una cosa semejante, entendió que la revolución en Italia no podía ser igual que en Rusia. Si para Lenin el primer objetivo era la conquista del Estado, para Gramsci al contrario lo es la conquista de la sociedad civil, entendida en el sentido de ideas y de cultura. Lenin sostenía que la revolución debía comenzar por la toma del Estado para finalizar con la transformación de la sociedad. Gramsci invierte los términos: hay que comenzar por la sociedad, transformar la sociedad para culminar con la toma del poder político del Estado. Por eso lo que hay que hacer, dice Gramsci, es una agresión molecular a la sociedad civil. Esta es la perspectiva inmediata de una eficaz revolución proletaria. La revolución es de por sí universal, total, pero su preparación ha de ser minuciosa, sectorializada, y por eso dice, habrá que estudiar en cada país cuáles son los elementos de la sociedad civil que corresponden a los sistemas de defensa en la guerra de posiciones, porque dice, esta guerra que debemos llevar adelante no es una guerra como las comunes, de trincheras, de campo abierto, al descampado, es una guerra de posiciones, una guerra de trincheras. Entre el Estado y las masas hay un montón de trincheras. No se trata de tomar el Palacio de Invierno, el Palacio de los Zares de Moscú, sino las casamatas de la cultura que separan el Estado del pueblo. Y en esto coincidía con el último Lenin, el cual afirmaba: hay que sustituir el asalto por el asedio. Y así Gramsci no apuntó a los medios de producción como Marx, ni a los medios de poder político como Lenin, sino a los medios de comunicación y educación, considerándolos como el objetivo básico de la conquista del poder, y por ello era vital el control de los centros de difusión de ideas, universidades, colegios, prensa, radio, etc. Lo que hay que destacar es lo esencial: la conquista de la hegemonía es más importante que la toma de poder político. Un poder político que no tenga una sociedad civil que le responda ideológicamente está girando en el vacío. Si se logra que la mayoría acepte la ideología inmanentista, la ideología socialista, la toma del poder político será como recoger una fruta madura. Como se ve, se trata de una estrategia sin tiempo, y por eso esta estrategia hará que una vez uno se alíe con tal partido, luego lo repudie y se alíe con otro. Esta estrategia está impregnada de rasgos maquiavélicos. No en vano, para Gramsci, el moderno príncipe es el Partido Comunista,
quien no deberá desdeñar los consejos de Maquiavelo. Debe ser realista, aprovechar toda ocasión, toda alianza para alcanzar los objetivos que se proponen. El príncipe de Maquiavelo se movía en el ámbito de la historia renacentista, de los palacios, de las familias. En cambio, el partido, como moderno príncipe, es el agente de la historia total, de la sustitución de una hegemonía por otra. Y por eso deberá ser un príncipe flexible, astuto, que sepa hacer cálculos, sumas y restas, que sepa preparar las traiciones de clase de que hablaremos enseguida.